Vivo en Valle de Bravo, en el Estado de México. Aquí nací y aquí me he quedado toda mi vida. No es un lugar malo para vivir, al contrario, es bonito, con su lago enorme y las montañas rodeando todo como si fueran guardianes. La gente viene de vacaciones, a pasear en lancha o a comer trucha en los restaurantes cerca del malecón. Para los que vivimos aquí, el lago es otra cosa. Es parte de nuestra vida diaria, un lugar que nos da de comer. Yo soy pescador desde que tengo memoria. Aprendí de mi padre y de mi abuelo, igual que ellos aprendieron de los suyos. No estoy casado. Tengo un hijo, Emiliano, con Rosalinda, una mujer del pueblo con la que nunca llegamos a vivir juntos. Nos llevamos bien lo suficiente para criar al niño de la mejor manera que podemos, pero la verdad es que cada uno tiene su vida. Yo vivo en la casa de mi hermana Maribel, junto con su esposo Sergio y sus 3 hijos. Es una casa humilde, de adobe y techo de lámina, pero siempre está llena de ruido y de olor a comida recién hecha. Por las mañanas, Maribel prepara café de olla y tortillas calientes que casi siempre como de pie, porque salgo con prisa para alcanzar el amanecer en el lago. La rutina de los pescadores es dura, pero uno se acostumbra. Salgo de madrugada, cuando el aire todavía corta la cara y la neblina cubre el agua. Navego en mi lancha de motor pequeño y echo las redes, esperando que haya suficiente pesca para vender algo en el mercado y llevar comida a casa. Con el tiempo, el silencio del lago se vuelve parte de uno. Hay días en los que no escuchas nada más que el chapoteo del agua y el canto de los pájaros, pero ese silencio también puede ser pesado. A veces me hacía pensar en los cuentos que los viejos nos contaban de niños, esas historias de almas que viven en el fondo y que salen a llamar a los vivos para llevárselos. Nunca les di mucha importancia, la verdad. Soy católico. Crecí escuchando la misa los domingos y ayudando en las festividades del pueblo. Rezo mi Padre Nuestro en las noches y le pido a la Virgen que cuide a mi hijo. Pero también soy hombre de trabajo y de cosas prácticas. No me gusta perder el tiempo con supersticiones. Al menos así era antes. Recuerdo bien la primera vez que escuché mi nombre en el lago. Fue un atardecer cualquiera. El cielo estaba pintado de naranja y el viento apenas movía las ramas de los pinos en la orilla. Yo había terminado de revisar las redes y me quedé un momento más en la lancha, disfrutando del silencio. Entonces lo escuché. Damián. Al principio pensé que era mi imaginación. Sonó como un eco suave, casi como si alguien me hubiera llamado desde lejos. Me quedé quieto, mirando a mi alrededor, esperando ver otra lancha o algún vecino en la orilla, pero no había nadie. Solo el agua tranquila y los cerros que se oscurecían con el caer de la noche. No le di mucha importancia. Me dije que el viento podía haber arrastrado algún sonido desde el pueblo. Volví a casa un poco inquieto, pero sin mencionarle nada a nadie. Los días siguientes siguieron igual que siempre, pero por dentro yo ya estaba diferente. Cada vez que salía al lago, me sorprendía poniendo más atención a los sonidos, y entonces volvió a pasar. Esta vez fue más claro, más cercano. Damián. Me recorrió un escalofrío desde la nuca hasta la espalda. Me levanté de golpe en la lancha. Casi pierdo el equilibrio. Grité preguntando quién estaba ahí, pero solo escuché el eco de mi propia voz devolviéndose desde las montañas. Me quedé un rato largo mirando el agua, como si esperara que algo saliera de ella. Cuando regresé a la casa, Maribel me preguntó por qué estaba tan pálido. Le conté que había escuchado mi nombre en el lago, aunque me sentía ridículo diciéndolo. Ella me miró seria y me dijo que pusiera agua bendita en la lancha, que no estaba de más. Sergio, su esposo, se rió y dijo que seguramente estaba cansado, que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Yo intenté creerle, pero por dentro algo me decía que no era tan simple. Esa noche me costó trabajo dormir. Me quedé en la cama escuchando el silencio de la casa, el sonido de los perros ladrando a lo lejos y el viento golpeando las láminas del techo. En la oscuridad me venían imágenes del lago, de su profundidad desconocida. Pensaba en lo fácil que sería caer y desaparecer sin que nadie supiera qué me pasó.
Desde ese día, ya no pude sentirme tranquilo, aunque me decía que todo tenía una explicación lógica. Cada vez que estaba solo en la lancha tenía la sensación de que algo me observaba desde el agua. Y lo peor era que no podía hablar de eso con nadie más sin sentir que estaba perdiendo la cabeza. Ahí fue cuando comenzaron mis noches en vela. Me despertaba de golpe, convencido de que había escuchado mi nombre otra vez, aunque estuviera en mi propia cama. Veía el rostro dormido de Emiliano en mi mente y me invadía un miedo que no sabía explicar. Algo en mí me decía que el lago me estaba llamando por una razón y que ignorarlo podría costarme caro. Y eso apenas era el principio. Los días que siguieron fueron los más extraños que había vivido en años. Aunque mi rutina no cambió, todo lo que hacía se sentía distinto, como si algo me estuviera observando en silencio. Me levantaba temprano, como siempre, para salir al lago, pero ya no era igual. Antes disfrutaba esos momentos en que el aire fresco me despertaba y el pueblo todavía dormía. Ahora, en cambio, lo sentía como una condena. El silencio del lago, que antes me daba paz, se volvió pesado. Mis manos temblaban cuando extendía las redes, y cada sonido me ponía nervioso. El crujido de la madera de la lancha, el chapoteo de algún pez saltando, el eco de los cerros. No podía dejar de pensar que, en cualquier momento, volvería a escuchar esa voz llamándome. Algunas veces me sorprendía mirando el agua demasiado tiempo, como si algo en ella me atrajera. La superficie se veía tan tranquila, pero yo sabía que debajo había oscuridad, metros y metros de profundidad en los que uno podría desaparecer sin dejar rastro. Esa idea se me metía en la cabeza y no podía sacarla. Empecé a cometer errores en el trabajo. Se me escapaban peces, las redes se enredaban, hasta dejé caer una caja de anzuelos al agua sin darme cuenta. Algunos pescadores se burlaban de mí en el mercado, decían que andaba distraído. Otros me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza, como si sospecharan que algo andaba mal. Un día, mientras revisaba las redes al anochecer, sentí un tirón fuerte desde el fondo. Pensé que era un pez grande y me emocioné, pero cuando quise jalar, la red estaba rasgada de una forma extraña, como si algo la hubiera cortado con un cuchillo. Me quedé mirando el agujero en silencio, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la encontré, y fue en ese momento que lo escuché de nuevo. Damián. Esta vez no sonó lejos, sino casi a la altura de mi oído. Me quedé helado. El aire se me fue de los pulmones y sentí un frío en la espalda que me hizo temblar. No había nadie, solo el lago frente a mí, oscuro y profundo. Rogué por no perder la calma, encendí el motor de la lancha y regresé a la orilla lo más rápido que pude. Mientras lo hacía, juraría que algo me seguía bajo el agua, porque la sensación de ser observado no se iba. Cuando llegué a casa, Maribel me vio entrar empapado de sudor y con las manos temblando. Me preguntó qué me pasaba, pero no pude explicarlo bien. Solo le dije que el lago estaba raro, que algo no me gustaba. Ella se preocupó y me recordó que fuera a hablar con el padre del pueblo, que pidiera una bendición. Sergio me dijo que lo que necesitaba era descansar, que el trabajo me estaba sobrepasando, pero yo sabía que no era cansancio. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba con pesadillas casi todos los días. Soñaba que estaba en el lago, flotando boca arriba, y que algo me jalaba de los pies hacia el fondo. A veces escuchaba la voz de Emiliano llamándome. Otras era la de Rosalinda, y otras veces eran voces que no reconocía. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Una de esas noches, mientras trataba de volver a dormir, escuché un ruido en el patio. Pensé que era un perro o un gato, pero cuando me levanté y me asomé por la ventana, vi la silueta de la lancha moviéndose ligeramente, aunque no había viento. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me repetí que eran mis nervios, pero no me atreví a salir. Mi relación con Rosalinda también empezó a deteriorarse. Ella notaba que yo estaba distante y me lo reclamaba. Me preguntaba qué me pasaba, porque ella casi no iba a verla ni buscaba pasar tiempo con Emiliano.
No podía decirle la verdad, porque sonaba ridículo, así que le decía que estaba cansado o que tenía mucho trabajo. Pero la realidad era que me daba miedo que algo le pasara a ellos también. Una tarde, mientras caminaba hacia el malecón, escuché a unos viejos del pueblo platicar sobre un pescador que había desaparecido hacía semanas. Decían que lo habían visto por última vez al anochecer, en su lancha, pero que nunca regresó. Algunos aseguraban que el lago se lo había tragado. Otros contaban que era común que ellos llamaran a la gente de esa forma. No mencionaban quiénes eran ellos, pero yo sabía a qué se referían. Ese mismo día, al regresar a casa, busqué en mis recuerdos lo que mi abuelo me contaba de niño. Historias sobre el lago y sus espíritus. Decía que los muertos que no encontraban descanso se quedaban ahí abajo, y que de vez en cuando subían a buscar compañía. Me acordé de cómo él aseguraba que llamaban a los vivos por su nombre, y que si uno contestaba, ya no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir pensando en eso. Tenía la sensación de que ya era demasiado tarde, de que había escuchado y de alguna manera había respondido. A la mañana siguiente, me sentía agotado, como si no hubiera descansado en semanas. Aún así, salí al lago. No podía dejar de trabajar. Era lo único que me daba algo de dinero, pero cada vez que estaba en el agua, la ansiedad era peor. Llegué al punto de que ya no quería llevar a Emiliano a pescar conmigo. Antes le gustaba acompañarme y yo disfrutaba enseñarle, pero ahora me aterraba que algo lo llamara a él también. Empecé a guardarme todo lo que sentía. No quería preocupar más a mi hermana ni a Rosalinda, pero el miedo se me estaba metiendo en los huesos. Sentía que no era solo el lago lo que me llamaba. Era algo más profundo, algo que sabía exactamente quién era yo, dónde vivía y cuáles eran mis debilidades. Y esa idea me estaba volviendo loco. La última noche antes de que todo se descontrolara, tuve el peor sueño de todos. Estaba en el lago, flotando en medio de la neblina. No veía nada, solo escuchaba voces por todos lados. Voces de personas que conocía, pero que sonaban distorsionadas, como si vinieran de debajo del agua. De pronto, algo me tomó de los tobillos y me jaló hacia el fondo. Antes de que todo se oscureciera, escuché mi nombre, susurrado muy cerca de mi oído. Me desperté gritando. Maribel entró corriendo a mi cuarto con cara de susto y me preguntó qué me pasaba. No supe qué decirle. Solo me quedé sentado en la cama, temblando, con la certeza de que el lago no me iba a dejar en paz. Y entonces decidí que tenía que volver, aunque me muriera de miedo. El día que decidí volver al lago solo, sentí como si estuviera firmando una sentencia. Había pasado noches sin dormir, comiendo apenas lo necesario, con esa sensación constante de que algo me estaba acechando. No podía seguir así. Necesitaba comprobar que lo que estaba escuchando era real o, de lo contrario, que estaba perdiendo la cabeza. Salí de casa al final de la tarde, cuando el cielo comenzaba a teñirse de tonos rojizos y el aire se volvía más frío. Maribel me preguntó a dónde iba, y yo le respondí que tenía que salir a revisar unas redes. Su cara lo decía todo, sabía que algo no estaba bien, pero no quiso insistir. Sentí su mirada clavada en mi espalda mientras me alejaba. El pueblo estaba en silencio, apenas el sonido lejano de algunos niños jugando y el murmullo del viento entre los árboles. Cuando llegué al malecón, casi no había gente. La mayoría de los pescadores ya había regresado con sus lanchas y el lugar se veía desierto. Mi lancha estaba amarrada donde siempre, pero la simple idea de subir a ella me erizó la piel. Respiré profundo y empujé la lancha hacia el agua. El motor tosió un par de veces antes de encender y el sonido se perdió en la inmensidad del lago. Remé hacia el centro, alejándome poco a poco de la orilla, mientras la neblina empezaba a levantarse. A cada metro que avanzaba, sentía el estómago más revuelto. El lago estaba demasiado quieto, como si algo estuviera esperando. Me paré un momento en medio del agua, observando la superficie oscura. No había viento, no había aves, ni siquiera el sonido de los insectos. Era como si todo el mundo se hubiera detenido.
Entonces lo escuché. Damián. La voz vino de algún punto cercano, pero no pude ubicarlo. Sentí que la sangre se me congelaba. Me dije a mí mismo que no iba a entrar en pánico, que necesitaba mantener la calma. Empecé a rezar en silencio, pidiéndole a Dios que me protegiera, pero la voz volvió. Damián. Esta vez sonó más fuerte, como si me estuviera susurrando al oído. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Busqué con la mirada cualquier señal de otra lancha, de alguien en la orilla, pero no había nadie, solo yo y el lago. De repente, la superficie del agua empezó a agitarse sin razón. Pequeñas ondas formaban círculos alrededor de la lancha, cada vez más grandes. Me puse de pie para mirar mejor y cometí el error de asomarme demasiado. Sentí un toque en el tobillo. Fue tan real que di un salto y casi pierdo el equilibrio. Antes de poder reaccionar, algo me jaló con fuerza hacia abajo. No tuve tiempo de gritar. Caí al agua helada. La oscuridad me envolvió en un segundo. Intenté nadar hacia arriba, pero algo me sujetaba las piernas. No podía ver nada, solo sentir. Era como si manos invisibles me arrastraran hacia el fondo. Empecé a patalear desesperado, soltando burbujas que subían a la superficie mientras el aire se me acababa. En medio de la desesperación, vi una silueta. Primero pensé que era Emiliano, luego que era Rosalinda. Después, la figura cambió de forma otra vez, hasta convertirse en una masa oscura que se movía como si tuviera vida propia. No tenía rostro, pero sentía que me miraba. Escuché mi nombre, pero esta vez no era un susurro. Era un grito sordo, como si viniera de todos lados al mismo tiempo. Me sentí atrapado, rendido. Por un momento pensé que tal vez debía dejarme ir, que tal vez eso era lo que quería el lago. Pero en medio del terror, recordé el rostro de Emiliano. Me vi a mí mismo desapareciendo y dejando a mi hijo sin padre. Y esa idea me dio una fuerza que no sabía que tenía. Empecé a moverme con toda la energía que me quedaba, golpeando lo que me sujetaba, arañando el agua, pataleando con furia. Sentí que algo se rompía. Mis piernas quedaron libres y nadé hacia la luz, sin mirar atrás. El agua me pesaba, los pulmones me ardían, pero logré sacar la cabeza y tomar una bocanada de aire. Grité pidiendo ayuda, aunque sabía que no había nadie cerca. La lancha estaba a unos metros. Nadé hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo que algo me seguía debajo del agua. Cada vez que rozaba mis pies, me daba el impulso de moverme más rápido. Alcancé la lancha de milagro y me subí como pude, temblando, empapado, con el corazón a punto de salirse del pecho. Me quedé ahí, tirado en el fondo de la lancha, intentando recuperar el aliento. Sentía que el agua seguía moviéndose alrededor, pero no tuve valor de mirar. Encendí el motor con manos temblorosas y regresé a la orilla sin mirar atrás. Cuando toqué tierra, caí de rodillas en la arena. No podía dejar de llorar. Tenía frío. Estaba cubierto de raspones y me sentía vacío. Pero estaba vivo. Esa noche comprendí que el lago no me iba a dejar en paz, y que lo que me había jalado no era algo que pudiera entender con palabras. Lo que más me atormentaba era esa sensación de que el lago había intentado usar voces conocidas para atraerme, como si supiera exactamente qué hacer para quebrarme por dentro. Pensar en eso me revolvía el estómago. No sé cómo llegué a casa. Recuerdo haber caminado como un fantasma por las calles desiertas, con la ropa chorreando y las manos entumidas. Cuando crucé la puerta, Maribel y Sergio se levantaron de inmediato. Me miraron como si hubieran visto a un muerto. No pude explicarles nada. Solo repetía que no quería volver al lago. Pero aunque lo dijera, sabía que lo que había visto no se quedaría allá. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado en la sala esa noche, temblando y con la mirada perdida. Maribel me cubrió con una cobija y me puso una taza de té caliente en las manos, pero apenas podía sostenerla.
Sergio me preguntó qué me había pasado, por qué llegaba en ese estado, pero no supe explicarlo. Solo les dije que no quería volver al lago, que no iba a regresar nunca más. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el agua fría cubriéndome de nuevo y la sensación de que algo me jalaba hacia abajo. Me despertaba sobresaltado, con la certeza de que el lago no me había dejado ir del todo. Al día siguiente, decidí que no podía seguir pescando. Era mi oficio, lo único que había hecho en la vida, pero el simple hecho de pensar en volver a subir a esa lancha me hacía sentir náuseas. Hablé con un vecino que necesitaba ayuda en un taller de carpintería y le pedí trabajo. No era mucho lo que podía pagarme, pero cualquier cosa era mejor que regresar al agua. Maribel se preocupaba al verme tan cambiado. Me decía que debía ir a hablar con el padre para que bendijera la casa y que tal vez eso me ayudaría a estar más tranquilo. Fui por compromiso. Escuché las palabras del sacerdote, pero en el fondo sabía que nada iba a borrar lo que había sentido esa noche. Traté de pasar más tiempo con Emiliano. Me sentía culpable por haber estado tan distante antes. Cada vez que lo veía sonreír, recordaba que fue su rostro lo que me dio fuerzas para escapar del fondo del lago. Pero también sentía un miedo enorme. No quería que se acercara al agua por nada del mundo. Le inventaba excusas para que no fuera a jugar al malecón, y Rosalinda me preguntaba por qué estaba tan obsesionado. No podía decirle la verdad, así que me quedaba callado. Pasaron los días y, aunque intentaba convencerme de que todo había quedado atrás, no era así. En las tardes, cuando el viento soplaba hacia el pueblo, juraría escuchar mi nombre a lo lejos. A veces estaba en el taller, cortando madera, y me detenía en seco porque sentía que alguien me llamaba. Me giraba, pero no había nadie. Empecé a evitar pasar cerca del lago. Si tenía que ir al mercado, buscaba caminos que no me llevaran al malecón. Pero Valle de Bravo es pequeño, y tarde o temprano uno termina viéndolo. El agua se veía tranquila, pero para mí era como si me estuviera observando. Una noche, mientras estaba sentado en el patio tratando de despejar mi cabeza, escuché un murmullo. No venía del lago, sino de la misma oscuridad a mi alrededor. Era mi nombre, apenas un susurro, pero tan claro que me paralicé. Me puse de pie de inmediato, tratando de encontrar de dónde venía, pero no había nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles. No le conté a nadie. ¿Qué podía decir? Que el lago me estaba siguiendo fuera de su propia agua. Nadie me iba a creer. Así que me guardé el miedo y traté de aparentar que todo estaba bien, pero por dentro me estaba quebrando. Las noches se hicieron más largas. Soñaba que estaba otra vez en la lancha y que el agua me llamaba, que las voces se mezclaban con las de mi familia, pidiéndome que me dejara ir. Me despertaba con el corazón a punto de estallar. A veces, cuando miraba mi reflejo en un balde de agua o en el vidrio de una ventana, me parecía ver otra silueta detrás de mí. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por el pueblo con Emiliano, pasamos cerca del malecón. Yo trataba de que no se acercara mucho, pero él insistió en ver a los patos. No quise ser tan duro y lo dejé acercarse un poco. El lago estaba sereno. La neblina cubría la superficie de una forma casi irreal. Sentí que el aire se me hacía más pesado. Emiliano se inclinó para mirar los patos y yo lo tomé del hombro con fuerza, como si temiera que algo saliera del agua para llevárselo. Él me miró confundido, pero no dije nada. Entonces lo escuché de nuevo. Damián. Fue tan claro, tan nítido, que por un segundo pensé que alguien me había hablado al oído. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Emiliano seguía distraído con los patos. Me asomé al lago y vi mi reflejo en el agua. Pero no era solo yo. Había otra silueta junto a la mía, algo que no tenía forma definida, como una sombra que se movía con vida propia. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Parpadeé y la imagen desapareció. Solo estaba yo, con el rostro pálido,
y el pulso acelerado. Tomé a Emiliano de la mano y nos fuimos de ahí lo más rápido que pude. Él me preguntó por qué nos íbamos tan de repente, pero no le respondí. No tenía palabras. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, escuchando cada ruido de la casa, convencido de que en cualquier momento iba a escuchar mi nombre otra vez. A veces pienso que todo fue producto de mi mente, que el miedo me hizo imaginar cosas que no estaban ahí. Pero otras veces siento que algo del lago me siguió, que está esperando el momento correcto para volver a llamarme. Y no sé cuánto tiempo más voy a poder resistir. No sé bien qué me llevó a hacer aquello, claro. Las deudas y el tratamiento de mi padre me atormentaban mucho, y yo estaba solo para cuidar de todo. Pero nunca fui un hombre que cree en ese tipo de cosas, y jamás pasó por mi cabeza que acabaría haciendo algo así. Mi nombre es Valentín. Toda mi vida he vivido en Toluca de Lerdo, que simplemente llamamos Toluca, la capital del Estado de México. Hace unos meses, mi abuelo Emanuel falleció. No fue una muerte repentina, llevaba tiempo enfermo, viejo y cansado. Cuando se fue, dejó la casa familiar en Toluca, una construcción antigua que siempre tuvo algo que me inquietaba, aunque nunca le di mucha importancia. La casa había sido de él desde siempre, un lugar lleno de recuerdos, pero también de silencios pesados. Con su muerte, vino una carga que no esperaba llevar tan pesada. La casa, que antes parecía un simple lugar donde crecí, se volvió un refugio que a veces sentía como una prisión. Cada habitación estaba llena de recuerdos y un silencio que pesaba más que cualquier cosa. Me encontraba dividido entre la nostalgia y la urgencia de resolver todo lo antes posible. Mi padre, Israel, estaba internado en el hospital debido a una enfermedad pulmonar crónica que había ido deteriorando su salud con el tiempo. La enfermedad lo debilitaba cada día más, su respiración se volvía más dificultosa y las medicinas parecían no hacer suficiente efecto. Los doctores nos habían dicho que necesitaba cuidados constantes y que los costos del tratamiento eran altos y crecían sin parar. Verlo así, conectado a tubos y máquinas, me hacía sentir impotente, y la responsabilidad de cuidar a mi familia recayó casi por completo sobre mis hombros. En casa, mi madre, Madalena, hacía todo lo posible por mantener la rutina. Se quedaba con mis hermanas, Mariana y Marina, que aunque jóvenes, ya entendían la gravedad de la situación. Ellas ayudaban con las tareas del hogar y trataban de sostener el ánimo, pero se notaba el cansancio y la tristeza en sus rostros. Mientras tanto, yo luchaba por mantenerme firme, tratando de cumplir con mi trabajo como arquitecto y, al mismo tiempo, ocuparme de la casa, los pagos y todo lo que eso implicaba. El problema más inmediato era la casa misma, vieja, con paredes gruesas que parecían absorber el tiempo y el aire. La construcción tenía un aspecto cansado, casi olvidado. Intentábamos venderla para aliviar la carga financiera, pero nadie mostraba interés. Los vecinos murmuraban entre ellos que la casa estaba maldita. Decían que en las noches se escuchaban ruidos inexplicables, voces lejanas que parecían venir de dentro, y sombras que cruzaban las ventanas sin explicación. Aunque yo siempre trataba de mantener la razón y evitar esos cuentos, no podía negar que esas historias afectaban la venta. La gente tenía miedo y prefería mantenerse lejos. Un día, mientras limpiaba el sótano para dejar la casa presentable para posibles compradores, encontré un baúl polvoriento lleno de cosas que pertenecieron a mi abuelo. Entre papeles viejos, fotografías descoloridas y objetos sin mucho valor aparente, apareció un libro antiguo, con páginas amarillentas y símbolos extraños que no lograba comprender. Al abrirlo, me di cuenta de que era un manual para hacer rituales, con instrucciones para invocar a una entidad desconocida que, según el texto, podía ayudar a quien supiera usar esos conocimientos. Sentí miedo y curiosidad a la vez. Por un lado, estaba el escepticismo que siempre me definió. Por otro,
la desesperación por las cuentas, el hospital y la necesidad de encontrar una solución rápida. Esa noche, la casa parecía más fría que nunca. Juraría que escuché un susurro, pero me dije que era solo mi imaginación. Aún así, no pude dormir bien, con el libro en la mesa y la cabeza llena de preguntas. Pensaba en mi familia, en cómo mi madre mantenía la calma, en mis hermanas que intentaban sonreír y en mi padre, luchando por cada respiro. Nunca pensé que terminaría considerando hacer algo que siempre había rechazado, pero cuando estás al borde del abismo, empiezas a mirar hacia lugares donde nunca imaginaste pisar. Así comenzó todo. No voy a mentir, cuando encontré ese libro antiguo no sabía qué hacer con él. La verdad, sentí una mezcla de miedo y curiosidad, pero más que nada, un agotamiento profundo. Las deudas seguían creciendo, la salud de mi padre no daba tregua, y la casa que debía vender seguía intacta, cada vez más un peso sobre mis hombros. Nunca fui un hombre de creer en rituales ni en esas cosas de magia, pero en ese momento, cualquier esperanza parecía válida. Me pasaba las noches leyendo y releyendo el libro, tratando de entender lo que decía, sin atreverme a creer que aquello pudiera funcionar. Las instrucciones estaban en un español viejo, con palabras que apenas reconocía, mezcladas con símbolos extraños que parecían más un código que otra cosa. Decidí probar un ritual pequeño, algo sencillo que prometía atraer buena suerte o dinero. Recuerdo que preparé todo con cuidado. Un espacio en la sala, velas, flores, y traté de seguir cada paso tal como indicaba el libro. No fue nada espectacular, solo un par de horas de concentración y silencio. Pero después, empezaron a pasar cosas. Al principio, eran detalles pequeños. Un sonido sordo en el pasillo, como pasos que se detenían justo cuando yo giraba la cabeza. Sombras fugaces en las paredes que no tenían una fuente de luz lógica. La casa, que antes parecía silenciosa, empezó a sentirse más viva de una manera inquietante. Yo quería pensar que era mi imaginación, o el cansancio acumulado, pero la sensación no desaparecía. Me encontraba nervioso, pendiente de cada ruido, y me costaba trabajo concentrarme en el trabajo o en cualquier otra cosa. La presión aumentaba, pero también el miedo. Mientras tanto, el dinero que necesitaba comenzó a llegar, de formas que no esperaba. Un cliente me adelantó un pago grande. Otro proyecto se cerró de manera inesperada. Parecía que, de alguna forma, el ritual estaba funcionando, aunque no sabía si eso era bueno o malo. A la vez, la relación con mi madre y mis hermanas se volvió más tensa. Ellas notaban que algo en la casa había cambiado, que las noches se volvían más largas y difíciles. Me contaron que escuchaban susurros lejanos o que sentían una presencia extraña. Mi madre decía que Israel estaba peor, como si su enfermedad y lo que pasaba en la casa estuvieran conectados. Intenté no pensar en eso, pero era imposible. La casa se sentía atrapada en un ciclo oscuro, y yo estaba en medio de todo, sin saber cómo salir. Fue entonces cuando decidí intentar otro ritual, esta vez para controlar o alejar lo que parecía haber despertado. Seguí las instrucciones con cuidado, más preocupado que nunca, pero nada parecía calmar la presencia. Lo que empezó como una desesperación por sobrevivir, se convirtió en una lucha constante contra algo que no podía ver, pero que sentía cada día más cerca. No sabía si había abierto una puerta que ya no podría cerrar, o si todo estaba en mi cabeza, pero la realidad era que la casa y mi vida nunca serían las mismas. Desde que empecé a jugar con ese libro, las noches en la casa se volvieron un campo de batalla silencioso. Ya no era solo el cansancio o la preocupación por mi padre. Algo mucho más profundo y oscuro estaba tomando espacio en cada rincón. Las voces comenzaron poco a poco, al principio solo murmullos tan bajos que casi podía negarlos. Pero con el tiempo se hicieron más claras, como suspiros que cruzaban los pasillos y me alcanzaban en la oscuridad cuando estaba solo. Nunca lograba distinguir palabras, solo una mezcla de lamentos y susurros que me helaban la piel.
Las sombras dejaron de ser solo juegos de luz y se convirtieron en formas que parecían observarme. En la noche, al caminar de un cuarto a otro, sentía que algo me seguía con la mirada, aunque no podía verlo directamente. Había una presencia, un peso invisible que se sentaba conmigo en silencio, oprimiendo mi pecho. Mi mente empezó a fallar. Había noches que no lograba dormir, no porque no quisiera, sino porque el miedo me mantenía despierto. Sentía que mi cuerpo estaba cansado, pero la cabeza no descansaba. En esos momentos, la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba, y a veces dudaba de mi propia cordura. La casa misma parecía responder a esa presencia. Las paredes crujían con un frío que no correspondía al clima. Las ventanas se empañaban sin razón, y las luces parpadeaban sin que hubiera un problema eléctrico. Cada sonido pequeño me ponía en alerta, y cualquier sombra se convertía en una amenaza. La tensión en casa se volvió insoportable. Mi madre y mis hermanas estaban agotadas, pero nunca me lo dijeron directamente. Sabía que me miraban con preocupación, temiendo lo que yo mismo ya no podía controlar. Mi padre, desde el hospital, parecía empeorar, y en mi mente se formó la idea aterradora de que esa fuerza oscura tenía que ver con todo eso. Intenté hacer los rituales de protección que encontré en el libro, con la esperanza de alejar lo que había despertado, pero cada vez sentía que me atrapaba más. No había alivio real, solo momentos fugaces de calma que terminaban con algo más fuerte regresando. El miedo ya no era solo por mí, temía por mi familia, por la salud de mi padre y por el futuro incierto. Sentía que había despertado algo en esa casa que nunca debí tocar y que ahora pagaba el precio de mi desesperación. A veces, en medio de la noche, creía escuchar la voz de mi abuelo Emanuel, no en palabras, sino en un peso silencioso que llenaba el aire, como si me advirtiera o simplemente lamentara el camino que había elegido. Mi vida se volvió una constante lucha con esa presencia invisible, y la sensación de que todo se desmoronaba a mi alrededor era insoportable. Ya no sabía si era valiente o simplemente estaba demasiado cansado para rendirme. Intentamos vender la casa una y otra vez, pero fue inútil. Cada persona que venía a verla se marchaba con cualquier pretexto. Algunos ni siquiera cruzaban la puerta principal. Los vecinos se encargaban de recordarles la mala fama del lugar, y yo no podía culparlos. Cualquiera que pasara una noche aquí sentiría el mismo peso en el aire. Las deudas seguían creciendo. El hospital llamaba constantemente por los pagos pendientes y yo me veía atrapado. La casa, que debía ser la salvación, se convirtió en una jaula de la que no había manera de escapar. No sé bien cuándo comenzó a tomar forma esa verdad que ahora me consume, que con cada ritual, sin darme cuenta, hice un pacto con algo oscuro. No fue un contrato firmado ni palabras claras, sino un enlace invisible, un compromiso sellado en sombras que ahora pesa sobre mí y sobre mi familia. Recuerdo la primera vez que entendí lo que había pasado. Fue una noche, en el sótano de la casa, cuando revisaba el libro de mi abuelo Emanuel buscando respuestas, desesperado por encontrar una manera de deshacer lo que había desatado. Entre las páginas encontré anotaciones que él había hecho, garabatos y advertencias apenas legibles, pero suficientes para que el miedo se apoderara de mí. Decía que la entidad con la que se había conectado no era un ser común ni benévolo, sino una fuerza que exigía algo a cambio, que consumía las almas de quienes no cumplían sus pactos. Emanuel había intentado romper el ciclo, pero no lo logró. Su muerte, en parte, fue la consecuencia de ese trato. Seguí con eso en la cabeza. Una tarde, mientras tomaba una cerveza para relajarme un poco después del trabajo, vino a mi mente una palabra, una sola palabra, que cayó como un golpe. Pacto. Sabía bien lo que era un pacto, porque aunque no creía en esas cosas, crecí escuchando todo tipo de historias de mis abuelos y mis padres sobre pactos, el diablo y entidades que engañan a las personas para robarles el alma. Sentí un frío profundo,
un vacío que se abrió dentro de mí y me di cuenta de que yo también estaba atrapado. Las voces, las sombras, todo cobraba sentido. No eran meras alucinaciones ni el producto de mi estrés. Era la manifestación de ese pacto que me arrastraba. Desde entonces, he buscado formas de liberarme, de proteger a mi familia y a mí mismo. Consulté a personas que conocen de ritos y tradiciones ancestrales, pero cada intento ha sido un eco vacío, un reflejo de mi desesperación. La entidad parece burlarse, invisible pero siempre presente, en cada esquina de la casa, en cada sombra alargada al caer la noche. Mi madre y mis hermanas siguen luchando contra la incertidumbre y el miedo. Mi padre, Israel, parece desvanecerse poco a poco, y no sé si es la enfermedad o el peso de todo esto lo que lo consume. A veces, cuando estoy solo, siento la presión en el pecho, un nudo que aprieta mi garganta, y la pregunta constante, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo un hombre que nunca creyó en nada sobrenatural terminó atrapado en este abismo? No tengo respuestas claras, solo esta lucha diaria, esta batalla silenciosa contra algo que no puedo ver, pero que me destruye lentamente. Sigo buscando, aferrado a la esperanza de encontrar un camino de regreso, un ritual, una palabra, algo que me libere. Pero sé que la deuda es pesada y que no será fácil saldarla. Esta historia no termina aquí, no mientras la sombra siga acechando y yo siga respirando bajo su peso. Han pasado 6 meses desde que todo ocurrió, y desde esa noche no he vuelto a ver a mis amigos Roberta y Rafael. Me llamo Alessandro, y contar esta historia es, más que nada, una forma de desahogarme, porque siento que ya nadie me cree. Todavía me cuesta mucho poner en orden lo que pasó. Hay días en los que despierto pensando que todo fue una pesadilla, pero basta con mirar las fotos que aún tengo en mi celular de aquella noche para que la realidad me caiga de golpe. Desde que desaparecieron, mi vida se ha convertido en un infierno. No solo perdí a 2 de las personas que más quería, sino que también he tenido que cargar con las sospechas de todos. La policía, los papás de Roberta, incluso algunos vecinos me ven como si yo supiera lo que realmente pasó y lo estuviera ocultando. Pero no es así. Si pudiera dar alguna explicación, lo haría. Aquella noche empezó como tantas otras. Desde hace años, los 3 compartíamos el gusto por explorar lugares abandonados. No era un pasatiempo común, pero a nosotros nos gustaba. Ya habíamos visitado fábricas viejas, casas a medio derrumbar y hasta una escuela cerrada desde hacía décadas. Roberta era la que más disfrutaba estas salidas. Le encantaba tomar fotos y decir que en algún momento quería hacer un canal de videos de terror. Rafael lo hacía más por acompañarla, aunque al final siempre se divertía. Yo lo veía como una forma de despejarme de la rutina. Pasaba todo el día trabajando en el taller mecánico, con el ruido de los motores y las manos llenas de grasa, y esas salidas me daban un respiro. Ese viernes, después de trabajar, Roberta nos contó que había escuchado de un caserón enorme a las afueras de Atlacomulco. Según le dijeron, estaba vacío desde hacía años, y la gente lo evitaba porque se decía que ahí pasaban cosas raras. Mencionó que la construcción era antigua, que estaba llena de muebles viejos y que nadie aguantaba mucho tiempo dentro. Yo pensé que eran las típicas historias para asustar, pero ella insistió. Rafael también dijo que hacía tiempo que no salíamos a explorar y que sería bueno distraernos. Al final acepté ir. Salimos de la ciudad ya de noche. El clima estaba frío y el viento cortaba la piel. Atlacomulco suele ser muy silencioso por las noches, y en los caminos rurales la sensación de soledad es todavía más fuerte. Solo se escuchaban nuestros pasos sobre la tierra y, a lo lejos, los ladridos de algunos perros. Yo llevaba mi linterna pequeña. Roberta traía una más potente que siempre usaba, y Rafael cargaba una mochila con agua y un par de sándwiches que había preparado. Ninguno hablaba demasiado durante el trayecto.
se sentía una tensión rara, como si todos tuviéramos en el fondo un mal presentimiento que preferíamos no decir en voz alta. Cuando llegamos, el caserón se veía incluso más grande de lo que imaginaba. La fachada estaba cubierta de maleza, las ventanas rotas y el portón apenas sostenido por bisagras oxidadas. No sé por qué, pero me quedé unos segundos observando la silueta de la casa contra el cielo oscuro. Tenía la sensación de que nos miraba, como si fuera algo vivo. Roberta comentó que debíamos entrar de inmediato para aprovechar bien la luz de las linternas. Por dentro, el aire era pesado y húmedo, con un olor a madera podrida. Las tablas del suelo crujían con cada paso, y el frío se sentía mucho más fuerte que afuera. Me repetía que era normal, que las casas viejas siempre daban esa sensación, pero mi cuerpo estaba tenso. Recorrimos los primeros cuartos y encontramos muebles cubiertos con sábanas rotas, cuadros torcidos en las paredes y hasta juguetes viejos que parecían llevar décadas ahí. Roberta tomaba fotos con el celular mientras decía que el lugar era perfecto para grabar un video de terror. Rafael solo caminaba detrás de ella, observando todo en silencio. En un momento, escuchamos un golpe sordo en el piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. Nos quedamos quietos, mirándonos sin decir nada. Quise pensar que era un animal que había entrado por alguna ventana rota, pero el silencio que siguió al golpe me puso la piel de gallina. Roberta sugirió subir para revisar, pero yo preferí que siguiéramos explorando la planta baja. Rafael no dijo nada, pero se veía incómodo, como si estuviera de acuerdo conmigo. Avanzamos y llegamos a lo que parecía un comedor enorme. Había una mesa larga cubierta de polvo, sillas desordenadas y botellas vacías tiradas por el suelo. En una de las paredes había un espejo grande y sucio. Cuando Roberta pasó frente a él, me pareció ver una sombra detrás de nosotros. Me giré de inmediato, pero no había nada. Sentí el corazón acelerado, y aunque traté de ocultarlo, Rafael se dio cuenta de que estaba nervioso. Me dijo que probablemente estábamos sugestionándonos, que no pasaba nada, pero su voz sonaba insegura. Después de un rato, Roberta insistió en que bajáramos al sótano. Decía que seguramente ahí encontraríamos lo más interesante. Yo no estaba convencido. Desde que habíamos entrado, había sentido corrientes de aire helado que parecían venir de abajo, y la idea de bajar me daba un mal presentimiento. Pero Roberta podía ser muy persuasiva. Dijo que solo sería un momento y que después podríamos irnos. Rafael apoyó la idea, así que no me quedó más remedio que seguirlos. La entrada al sótano estaba al fondo de un pasillo. Era una puerta estrecha que daba a unas escaleras de madera que crujían con cada paso. El olor a humedad era mucho más fuerte ahí, y el aire se sentía más espeso, como si costara respirar. Roberta iba adelante con su linterna, Rafael en medio y yo cerrando el grupo. Llegamos a un espacio amplio, con paredes de piedra y el piso cubierto de tierra. Había cajas viejas, muebles deshechos y restos de lo que parecía ser una bodega de vino. Fue ahí donde todo empezó a sentirse realmente mal. No sabría explicarlo, pero me invadió una sensación de que alguien nos observaba. No era solo miedo, era como si una presencia invisible estuviera a unos metros de nosotros. Sentí un roce ligero en el hombro, como si una mano me hubiera tocado. Me giré de inmediato, pero no había nadie detrás. Roberta comentó que también sentía frío y que tenía la impresión de que el sótano era más grande de lo que parecía. Rafael estaba callado, con el ceño fruncido, mirando hacia la oscuridad como si esperara que algo saliera de ahí. En ese momento, las linternas parpadearon. La de Roberta se apagó por completo durante unos segundos que me parecieron eternos. Yo intentaba encender la mía, pero no respondía. La oscuridad era tan densa que sentía que podía tocarla. Escuchaba mi propia respiración acelerada y, a lo lejos, el sonido de algo moviéndose. Cuando finalmente la luz regresó, Roberta y Rafael ya no estaban ahí. Me quedé paralizado, sin entender lo que veía. Llamé sus nombres una y otra vez, pero nadie contestó.
Busqué por todo el sótano. Revisé detrás de las cajas, los muebles. Incluso grité hacia la escalera pensando que tal vez habían subido. No había rastro de ellos. La sensación de que alguien me observaba se hizo insoportable. Tenía un nudo en la garganta y las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. De pronto, escuché un murmullo. Sonaba como si Roberta me llamara, pero su voz era lejana, distorsionada, como si viniera de debajo de la tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí corriendo hacia la escalera, tropezando varias veces, y subí al primer piso sin voltear. Atravesé el pasillo, la sala, la puerta principal, y seguí corriendo hacia el coche. No sé cómo llegué hasta ahí. Solo recuerdo el frío cortándome el rostro, el corazón a punto de salirse y la certeza de que algo venía detrás de mí. Encendí el motor con las manos temblorosas y manejé sin mirar los espejos retrovisores. No recuerdo bien el camino de regreso. Es como si mi mente hubiera borrado partes de esa noche. Solo sé que terminé en mi casa, con la ropa sucia de polvo y la garganta seca, como si hubiera pasado horas gritando. Ese fue el inicio de todo. Nunca volví a ver a Roberta ni a Rafael, y desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Desperté en mi cama sin recordar cómo había llegado ahí. La ropa seguía cubierta de polvo y tenía las botas manchadas de lodo seco. El celular estaba sobre el buró con la batería casi descargada. Por un instante pensé que tal vez había soñado todo, pero la sensación de vacío en el estómago y el temblor en mis manos me hicieron entender que no era así. Lo primero que hice fue llamar a Roberta. El tono de llamada sonó varias veces antes de irse directo al buzón de voz. Pensé que podía estar sin batería, así que intenté con Rafael. Lo mismo. Me levanté de golpe y fui hasta la sala, buscando mis llaves, convencido de que debía regresar al caserón de inmediato. Pero me quedé congelado cuando miré la hora en el celular. Eran casi las 11 de la mañana. Había pasado más de 10 horas desde que salí corriendo de aquella casa y ni siquiera podía recordar el trayecto de regreso. Empecé a sentir un pánico diferente, uno que no se parecía al que había tenido la noche anterior. Era un miedo más profundo, el que aparece cuando entiendes que algo está muy mal y no tienes idea de cómo solucionarlo. Me vestí con lo primero que encontré y fui a casa de Roberta. Su mamá abrió la puerta con cara de preocupación. Me preguntó si sabía dónde estaba su hija, porque no había llegado a dormir. Le conté que habíamos salido a explorar un lugar abandonado y que, en algún momento, me había separado de ellos. No entré en detalles. Me daba miedo que pensara que estaba inventando algo. Rafael tampoco había aparecido. Su hermano me dijo que no contestaba el celular desde la noche anterior. En ese momento supe que tenía que ir a la policía. No podía perder más tiempo. En la comandancia me hicieron esperar casi una hora antes de que un oficial me atendiera. Traté de explicar lo mejor posible lo que había pasado, pero noté que su mirada cambiaba a medida que hablaba. Me preguntó por qué había salido corriendo y por qué no regresé de inmediato para buscar a mis amigos. No supe qué responder. Le dije que estaba asustado, que pensé que ellos ya habían salido de la casa y que nos encontraríamos afuera. El oficial me miró como si no me creyera. Los siguientes días fueron un martirio. La policía organizó un operativo para registrar el caserón y los alrededores, pero no encontraron nada. Ni un rastro de Roberta o Rafael. Me llamaron varias veces para ampliar mi declaración, y en cada ocasión, la sensación de que sospechaban de mí era más fuerte. Un investigador me dijo que mi versión tenía huecos, que era extraño que yo fuera el único que había salido. Me preguntó si había tenido algún problema con ellos, si había discutido esa noche. Respondí que no, que nunca habríamos llegado a algo así, pero sabía que no me creía. Con el paso de los días, la relación con la familia de Roberta se volvió tensa. La mamá dejó de contestar mis mensajes. Los papás de Rafael apenas me dirigían la palabra. Yo entendía su dolor, pero el hecho de que me vieran como sospechoso me estaba destrozando por dentro.
Empecé a dejar de ir al taller. No podía concentrarme en nada. Pasaba las noches en vela, repasando cada momento de aquella noche, buscando alguna pista, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Al principio eran confusos, como si mi mente estuviera reviviendo la última vez que vi a Roberta y Rafael. Los veía en el sótano, llamándome desde algún rincón oscuro. Pero poco a poco los sueños se volvieron más inquietantes. En ellos, sus rostros estaban pálidos, con los ojos hundidos, como si llevaran días sin dormir. No hablaban, solo me miraban con una expresión de desesperación que me rompía el alma. Yo despertaba sudando, con el corazón desbocado, y con la sensación de que no estaba solo en la habitación. Comencé a notar cosas raras en mi casa, pequeños detalles que al principio intentaba ignorar, objetos que cambiaban de lugar, el sonido de pasos en el pasillo, cuando estaba seguro de que no había nadie. Una noche escuché cómo algo rascaba la puerta de mi cuarto. Me armé de valor y la abrí de golpe, pero no había nada. La casa estaba en completo silencio, y sin embargo juraría que alguien estaba ahí, escondido, observándome. En el taller tampoco estaba mejor. Mientras trabajaba bajo los autos, sentía como si alguien se asomara a mirar desde la entrada. Levantaba la cabeza y no había nadie. Una tarde, cuando ya me iba, escuché claramente cómo alguien susurraba mi nombre cerca de la oficina. Revisé todo el lugar, pero estaba vacío. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco. En el trabajo, sé bien que no me han corrido solo porque mi jefe es un hombre correcto. Un día me dijo que no sabía si yo había hecho algo, pero que le gustaba mi trabajo y, como no había pruebas de que yo hubiera hecho algo con mis amigos, iba a creer que soy inocente. Mis amigos desaparecidos aparecían en cada rincón de mi mente. Pensaba en ellos cuando me servía café por la mañana, cuando pasaba por las calles donde solíamos caminar. Recordaba la risa de Roberta, la manera en que Rafael me molestaba por ser fan del equipo contrario. La culpa me consumía. Sentía que de alguna manera era responsable por haber aceptado entrar a ese maldito lugar. Una noche, después de otro de esos sueños, me levanté decidido a volver al caserón. Pensaba que tal vez había algo que no habíamos visto, una pista que podría ayudar a encontrarlos. Pero cuando llegué al portón oxidado, el miedo me paralizó. El lugar se veía aún más oscuro y silencioso que la primera vez. Me quedé de pie unos minutos, tratando de convencerme de entrar, pero el simple recuerdo del sótano me hizo retroceder. Terminé regresando a mi casa con la sensación de que había fallado otra vez. La policía seguía sin avances. Un investigador me llamó a declarar de nuevo. Esta vez me preguntó si estaba seguro de lo que había visto. Dijo que tal vez Roberta y Rafael habían decidido irse por su cuenta, que quizás yo no me había dado cuenta de que salieron antes que yo. Sentí rabia. Les repetí que eso era imposible, que los busqué por toda la casa. Pero mi palabra parecía no tener valor. Cada día que pasaba me sentía más solo. La gente comenzó a evitarme en la calle. Algunos murmuraban que yo sabía lo que había pasado. Otros decían que seguro tenía algo que ver con la desaparición. Me hundí en un estado de ansiedad constante. No podía dormir bien, no podía comer. Y lo peor era esa presencia que parecía seguirme a todos lados. No podía verla, pero la sentía detrás de mí respirando cerca, observándome en silencio. Hubo una noche en la que desperté convencido de que alguien estaba dentro de mi cuarto. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados, escuchando el crujir del piso. Sentí un peso en el borde de la cama, como si alguien se sentara. Abrí los ojos de golpe, pero no había nada. La oscuridad era tan espesa que apenas podía distinguir las sombras. Pasé el resto de la noche con la luz encendida, temblando, esperando que amaneciera. Para entonces ya no sabía qué era más insoportable, la culpa, el miedo o la soledad. Todo se mezclaba en mi cabeza, y lo único que podía pensar era que Roberta y Rafael me necesitaban.
Sentía que en cualquier momento los escucharía llamándome de nuevo, como en el sótano. Y esa idea me estaba volviendo loco. Desde aquella noche, el vacío que dejaron Roberta y Rafael se fue haciendo más pesado cada día. En mi mente, no había espacio para otra cosa que no fuera la desesperación y la culpa. No había forma de desconectar, ni siquiera cuando intentaba concentrarme en el trabajo o en cosas cotidianas. La imagen de sus rostros, pálidos y con ojos vacíos, me perseguía a todas partes. Había momentos en los que la realidad parecía difusa. Caminaba por las calles de Atlacomulco sintiendo que alguien me seguía, pero al voltear no veía nada. Otras veces, al despertar, estaba convencido de escuchar sus voces llamándome, como si intentaran decirme algo urgente, pero no lograba entender las palabras. Cada sonido, cada sombra, parecía esconder una amenaza invisible. El aislamiento se volvió mi único refugio. Evitaba a la gente. No quería que me preguntaran, no quería enfrentar sus miradas sospechosas ni las preguntas que no podía responder. Me había convertido en una sombra de lo que fui antes, un hombre roto y consumido por un miedo que no sabía controlar. Una tarde, después de casi perder la cabeza en el taller por la presión, decidí regresar al caserón, no por valentía, sino porque sentía que no tenía otra opción. Pensaba que si había algo que pudiera ayudarme a encontrar respuestas, estaba ahí, en ese lugar maldito. Llegar fue como enfrentar un muro invisible. El caserón parecía absorber la luz del sol, y el aire estaba más denso que nunca. Mis pasos resonaban sobre el suelo polvoriento, y la única compañía era el ruido del viento que se colaba entre las ventanas rotas. Volví al sótano, el lugar donde todo cambió. El frío me atravesaba los huesos y el olor a humedad se mezclaba con un perfume rancio que no podía identificar. El silencio era absoluto, pero sentía un zumbido en mis oídos, como un llamado insistente. En ese espacio, encontré una de las botas de Rafael tirada junto a una caja vieja. El corazón se me aceleró. Toqué la bota con manos temblorosas y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El lugar parecía querer contarme algo, como si las paredes guardaran secretos que se negaban a salir. Fue entonces cuando sentí de nuevo esa presencia. No era algo que pudiera ver, pero la sentía cerca, acechándome con una paciencia aterradora. Sentí como algo rozaba mi brazo, frío y etéreo, y un susurro casi inaudible recorrió el aire. No supe si era mi mente jugando conmigo o algo real. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. El miedo me consumía, pero sabía que si me detenía, no saldría jamás. Afuera, el sol estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. Me alejé lo más rápido posible, con el pulso desbocado y la sensación de que algo me había marcado para siempre. Desde entonces, la presencia me sigue. No importa dónde esté, en casa, en el trabajo, incluso en la calle. A veces la siento detrás de mí, en el borde de mi visión, como una sombra que nunca se va. Mi mente está al borde del colapso y no sé cuánto tiempo más podré soportar esta tortura. Me he dado cuenta de que ya no solo extraño a mis amigos, sino que temo lo que pueda haberles ocurrido. A veces creo que están muertos, atrapados en ese lugar o en alguna dimensión entre la vida y la muerte, y que de alguna manera intentan comunicarse conmigo. Hace aproximadamente un mes, algo nuevo empezó a aparecer en mis sueños. No solo veía a Roberta y Rafael como antes, con sus rostros pálidos y vacíos, sino que ahora había un hombre extraño conmigo. Nunca antes lo había visto en la vida real, pero en los sueños estaba ahí, observándonos con una mirada fría, casi sin emociones. No hablaba, solo permanecía en silencio, pero su presencia llenaba el ambiente con una sensación de amenaza y peligro. Este hombre tenía una figura alta y delgada, vestido con ropa oscura que parecía desgastada, como si fuera un saco o abrigo viejo, pero no se podían distinguir detalles claros. Su rostro era pálido, casi translúcido, con rasgos marcados pero indefinidos,
como si estuviera cubierto por una sombra tenue. Sus ojos eran lo que más llamaba la atención, completamente negros, sin reflejos, como dos pozos oscuros que absorbían la luz y te dejaban sin aliento. Su expresión no cambiaba nunca. Parecía estar siempre observando, pero sin ningún tipo de emoción humana. A veces, en esos sueños, intentaba decirnos algo, pero su voz era un susurro imposible de entender, y cuando intentaba acercarme, él desaparecía en una especie de humo gris que se desvanecía lentamente. Al principio pensé que solo eran pesadillas más intensas, producto del estrés y la culpa, pero las cosas empezaron a ponerse más extrañas en la realidad. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté para ir al baño y, al mirar por la ventana que da al patio, lo vi. Allí estaba ese hombre, parado, inmóvil, con la misma mirada que tenía en mis sueños. No había dudas, era él. La luz de la luna apenas dejaba distinguir sus rasgos, pero su figura era clara. Vestía ese abrigo oscuro y largo, y su silueta se recortaba contra el patio en una pose rígida, casi imposible de ignorar. No hizo ningún movimiento. Solo estuvo ahí, observándome desde el otro lado del cristal. Por un momento, pensé que iba a llamar a alguien, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció como si fuera humo llevado por el viento, dejando solo la noche silenciosa detrás. Desde ese día, siento que ya no puedo escapar de él. Lo veo en sombras, lo siento detrás de mí en cualquier lugar, incluso cuando estoy rodeado de gente. A veces me parece que me sigue a todas partes, observándome, esperando que haga algo o que sucumba a su voluntad. No sé qué quiere, ni qué significa todo esto. Solo sé que ese hombre es la última pieza de un misterio que no entiendo y que me está consumiendo poco a poco. A veces pienso que Roberta y Rafael están atrapados en algún lugar y que este hombre es quien los mantiene ahí, alejados de la vida, pero cerca de mí, como una amenaza constante. No tengo respuestas, solo miedo. Y aunque intento seguir adelante, la sombra de aquella noche en Atlacomulco me acompaña siempre, oscureciendo mi realidad y robándome la tranquilidad que alguna vez tuve. Confieso que no sé bien por dónde empezar a contar esta historia sin parecer loco, pero juro por todo lo que es más sagrado que es verdad. Me llamo Salvio. Tengo 42 años. Soy taxista aquí en Toluca, y esta historia que voy a contar empezó de una manera tan sutil que al principio ni le di mucha importancia. Mi rutina era la misma de siempre: levantarme temprano, preparar el café con Sandra, llevar a los niños a la escuela. María ya está terminando la preparatoria, Mateo está en primer año de la secundaria y Jorge, el más pequeño, aún está en primaria. Después, tomo mi taxi y comienzo el día en el tráfico de la ciudad. Conozco cada calle, cada atajo, cada cantina donde los choferes paran a descansar. Todo parecía normal hasta el día en que mi celular del trabajo empezó a sonar desde un número que no conocía. Era extraño porque no aparecía nombre, solo un número que nunca había visto. Al principio pensé que era alguna broma, de esas que a veces recibimos en la madrugada, así que ni contesté, pero las llamadas se volvieron más frecuentes. Siempre cuando estaba manejando, en lugares medio desiertos, o cuando el tráfico daba un respiro, el teléfono sonaba. La primera vez no contesté. La segunda, el teléfono sonó tantas veces que empecé a molestarme. La tercera vez, cuando finalmente contesté, del otro lado solo había silencio, un silencio pesado, casi palpable, que me hizo acelerar el corazón. Intenté decir algo, pero no hubo respuesta. Cuando colgué, el teléfono siguió vibrando por unos segundos, como si alguien todavía estuviera ahí esperando que hablara. Después de eso, empecé a intentar llamar de vuelta a ese número, solo para saber quién era, pero siempre caía en el buzón de voz. No importaba la hora ni el lugar, nunca había señal de que alguien esperaba al otro lado.
Eso empezó a ponerme nervioso, no voy a mentir. No soy de creer en esas cosas de superstición o malas vibras. Siempre pensé que esas historias son cosa de la cabeza, del cansancio, de la rutina que agota el espíritu. Pero aún así, esa sensación de estar siendo observado empezó a crecer dentro de mí. Esa misma semana, comencé a tener sueños extraños. Eran pesadillas, pero no del tipo que recuerdas claramente. Más bien era como una opresión en el pecho que me despertaba sudando en medio de la noche. Y en esos sueños aparecía siempre un hombre sin rostro. No tenía ojos, nariz, boca, solo una sombra donde debería estar el rostro. Se quedaba parado, quieto, mirándome, pero sin verme realmente. No sabía si era una amenaza o solo una presencia. Me despertaba asustado, pero en la mañana trataba de disimular la inquietud. No le conté nada a Sandra porque sabía que se preocuparía, y los niños ni se diga. Ellos tienen su vida, la escuela, y yo tenía que seguir trabajando para mantener a la familia. Pero esa voz muda del teléfono, el número desconocido, el hombre sin rostro en los sueños, todo eso empezó a mezclarse y convertirse en un peso que no sabía cómo cargar. Trataba de ignorarlo, me decía a mí mismo que era cosa de mi mente cansada, pero en el fondo, el miedo empezaba a crecer. Esa es la parte que hasta hoy me hace pensar. ¿Será que era solo cosa de mi cabeza cansada? ¿O algo real estaba pasando conmigo en esta ciudad que conozco tan bien? Toluca, con sus calles, sus cantinas, su gente que va y viene, sin imaginar que un taxista como yo empezaba a vivir una pesadilla que nadie más podía ver. Y así fue como todo comenzó. Las llamadas no solo siguieron, sino que empezaron a cambiar. Ya no era solo el silencio del otro lado o esos ruidos extraños. Ahora escuchaba susurros, voces tan bajas que parecía que hablaban justo al oído, como si estuvieran tratando de contarme secretos que nadie más debía saber. Al principio no entendía bien, pero poco a poco las palabras empezaron a tomar forma. Eran fragmentos de mi vida, detalles íntimos que nunca había contado ni siquiera a Sandra. Cosas que pensé que estaban bien guardadas, momentos que creía olvidados o insignificantes, y sin embargo, allí estaban, en esas voces que me llegaban en la oscuridad del taxi o cuando estaba solo en la casa. Sentí que alguien me observaba, no solo en la calle, sino en todas partes. Empecé a ver sombras en el retrovisor, figuras que desaparecían cuando volteaba la mirada. En la noche, a veces parecía escuchar pasos afuera, aunque cuando abría la puerta no había nadie. Sandra notaba mi cambio. Ella me preguntaba si todo estaba bien, si no estaba cansado o preocupado por algo. Yo le decía que solo era estrés, que el trabajo estaba pesado, pero ella veía la verdad en mis ojos y callaba. Los niños también lo percibían. María dejó de pedir que la llevara a la escuela. Mateo evitaba hablar conmigo, y Jorge empezó a dormir en su cama solo después de que me quedaba hasta tarde trabajando. Era como si la inquietud se hubiera metido en la casa, como un mal aire que no se puede ver, pero que se siente en cada rincón. Los sueños seguían. El hombre sin rostro estaba más presente, y ahora su figura se movía, como si me siguiera. A veces aparecía en lugares donde yo sabía que nunca podría estar nadie, o en la esquina de la calle cuando estaba llegando a casa. Me despertaba con el corazón a 1000, sudando frío, sin poder distinguir si era un sueño o una visión. Intenté hablar con amigos, pero cuando les contaba sobre las llamadas, sobre los susurros y el hombre sin rostro, me decían que estaba paranoico, que debía dejar de pensar en esas cosas o me iba a volver loco. Me dijeron que mejor me concentrara en el trabajo y la familia, pero yo sabía que no era paranoia. Sentía una presencia que estaba invadiendo mi vida, que conocía cada secreto, cada miedo oculto. A veces me preguntaba si ese alguien estaba tratando de decirme algo, o si solo quería asustarme hasta que ya no pudiera más. Sentí que me estaba quedando solo en medio de todo eso. La gente a mi alrededor veía a un hombre normal, que iba y venía en su taxi, que reía con los clientes, que saludaba a los vecinos,
pero por dentro era otra cosa. Un hombre que empezaba a desconfiar hasta de sus propios recuerdos. La línea entre la realidad y lo que estaba pasando en mi cabeza se hacía cada vez más borrosa. No sabía si lo que veía y oía era verdad o una pesadilla que se apoderaba de mí. Y mientras las llamadas seguían llegando, yo seguía sin respuestas. Los días se volvieron un peso insoportable. Las llamadas misteriosas no paraban, y ahora ocurrían en cualquier momento, incluso cuando estaba en casa con Sandra y los niños. Ya no eran solo susurros. A veces, al contestar, lo único que escuchaba era un silencio aterrador, como si quien estuviera del otro lado estuviera evaluándome, esperando algo que yo no podía comprender. Sentía que perdía el control. La incertidumbre me consumía, y hasta las cosas más simples se volvieron difíciles. Me costaba concentrarme en el volante, en las calles conocidas de Toluca, que siempre me parecían seguras. En vez de eso, mi mente se llenaba de paranoia, de dudas y de un miedo que nunca había sentido antes. La presencia del hombre sin rostro se volvió más real que nunca. Ya no solo aparecía en mis sueños, sino que sentía que estaba en las sombras de la casa, detrás de mí cuando doblaba una esquina, incluso en el reflejo del espejo retrovisor. A veces, cuando estaba solo en el taxi, juraba que una figura oscura se movía en el asiento trasero, pero cuando volteaba, no había nadie. Sandra comenzó a preocuparse seriamente. Intentó acercarse, preguntándome si necesitaba ayuda, si debía ir con alguien para hablar, pero yo me cerraba. No quería que ella supiera todo lo que sentía, porque sabía que eso también la iba a afectar, y mi cabeza se llenaba de miedo al pensar que podía perder a la familia que tanto amo. Los niños también estaban cambiando. María se volvió más reservada. Mateo evitaba verme a los ojos y Jorge dormía con la luz prendida, temeroso de los ruidos nocturnos que ahora parecían multiplicarse en la casa. La tensión crecía, pero yo intentaba mantener la calma por ellos, aunque en el fondo me sentía como si me estuviera ahogando. Intenté alejarme, pensé en dejar el taxi, mudarme, buscar cualquier forma de escapar, pero había algo que me ataba. No sabía qué era, pero sentía que mientras más intentaba huir, más fuerte se hacía esa sombra invisible. Una noche, después de una jornada agotadora, el teléfono sonó justo cuando estaba por dormir. Contesté sin pensar y escuché un susurro claro, una voz que mencionó un recuerdo mío, un secreto que ni siquiera Sandra conocía. Fue como una daga en el pecho. No pude seguir escuchando y colgué, pero esa voz quedó grabada en mi mente. Me di cuenta de que estaba perdiendo la línea entre la realidad y la locura. Me preguntaba si alguien me estaba jugando una broma cruel, o si realmente había algo allá afuera, acechando, esperando a que yo cediera. Esa noche, al acostarme, vi de nuevo al hombre sin rostro, pero esta vez estaba más cerca, más definido, y la sensación de peligro fue tan intensa que desperté gritando, aunque nadie escuchó. A partir de ahí, todo empezó a desmoronarse. El miedo no solo estaba en mi mente, sino en cada paso que daba, en cada llamada que recibía, y en cada silencio que quedaba después. Después de semanas luchando contra ese peso invisible, algo cambió, o al menos eso pensé. Las llamadas misteriosas comenzaron a disminuir, y los susurros dejaron de ser tan claros. El hombre sin rostro desapareció de mis sueños, y por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin ese nudo en el pecho que me despertaba sudando frío. Pero la calma nunca fue completa. Había una sombra permanente que se quedaba conmigo, una duda que no se fue aunque tratara de ignorarla. Sandra seguía preocupada, pero ahora yo me mostraba más tranquilo, aunque sabía que algo dentro de mí ya no era el mismo. Las noches eran silenciosas, pero sentía como si algo invisible estuviera allí, observándome, esperando el momento justo para volver a aparecer. A veces me sorprendía mirando el teléfono con miedo, temiendo que sonara otra vez. No volví a recibir llamadas de ese número desconocido, pero la sensación de ser vigilado no desapareció. La vida siguió, pero con un peso que llevaba en el pecho,
una carga invisible que solo yo podía sentir. Me di cuenta de que algunas cosas no tienen explicación, que hay misterios que simplemente permanecen sin resolver y que la verdad no siempre es lo que parece. Todavía manejo mi taxi por las calles de Toluca, y aunque sonrío y saludo a mis clientes como antes, sé que esa historia quedó grabada en mí, como una marca silenciosa que no se borra. No sé quién o qué estaba detrás de esas llamadas, ni por qué eligió justo a mí. A veces pienso que quizás fue solo una pesadilla larga, una mezcla de cansancio y miedo. Pero otras veces, cuando paso por alguna calle solitaria o escucho el teléfono vibrar sin que nadie llame, recuerdo al hombre sin rostro, y sé que hay cosas que nadie ve, pero que existen. Y eso es algo que, para mí, cambió todo para siempre.